Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con otro episodio de Filosofía Pop. Los saluda Fer Bustos. Buen día, buena tarde, buena noche. Bien, hoy quiero platicar con ustedes acerca de una película que acabo de ver. Y ojo, yo sé que esta película igual no la han visto muchos de los que están escuchando este podcast. Pero creo que también no voy a dar realmente como que o bueno, mejor dicho, no voy a dar spoilers. Simplemente quiero platicar con ustedes de manera general sobre esta película, porque también creo que justo les puede interesar verla después de todo esto que les voy a comentar. Esta película se llama Crimes of the Future y es de David Cronenberg, que es un director pues bastante chingón, es el que hizo La Mosca y es el que hizo Crash, si no mal recuerdo es el nombre, ¿no? En fin, pero esta película ha generado, digamos, como que por ahí un poco de diálogo por la temática que tiene. Entonces les voy a comentar un poco acerca de qué trata esta película y también a intentar dar, digamos, como que un posicionamiento o algunos pensamientos venidos justamente como desde la filosofía. En esta película, que es una película nueva, es del 2012, es del 2022, perdón, pero también justamente Cronenberg tenía una película por ahí en los 70s que tenía el mismo nombre y ojo, Cronenberg ha dicho que no se trata de la misma película y no lo es, pero claro que tiene por ahí un vaso comunicante. En fin, esta película es una película futurista, pero no nos dicen realmente en qué año está situada, solo sabemos que es un futuro y quizás sea un futuro no tan lejano. Y en este futuro que se nos narra, que se nos plantea en esta película, la humanidad ha evolucionado aparentemente en términos de tecnología y de medicina, y entonces ya no tenemos dolor, ya no sufrimos dolor, pues porque ya hay, digamos, como que diferentes mecanismos y medicamentos y tecnología para poder tratar todo esto. Ya no hay dolor y además existen como unas suertes de tecnologías que nos ayudan a facilitar algunas cosas, ¿no? Y que esto es algo muy interesante en la película. Yo recuerdo esta película Elysium, que no sé si la han visto, que es una película también futurista, en las que supuestamente los ricos que viven como en esta estación espacial que se llama Elysium, tienen unas camas de salud que son marca Versace y que tienen como un diseño como muy liso, muy pulcro, como si fueran diseñadas por Apple y que supuestamente en el interior de esta película son camas donde tú te metes a curarte cualquier tipo de enfermedad que tengas. En esta película de Cronenberg, por ejemplo, nos muestran también una tecnología futurista, pero me interesa la manera en la que la construyen. Hay una primera escena, y vamos, sucede en los primeros 5 minutos de la película, en los que entran en una habitación y de pronto se ve como si estuviera un, ¿cómo se llama? Pues como que un insecto, pareciera que es como un insecto que está como boca arriba en una habitación. Y el primer pensamiento que tuve cuando vi eso fue como de en Gregorio Samsa, ¿no? Es decir, como en Metamorfosis, pensé que eso era. Sin embargo, de pronto como que abren las cortinas y empiezan a hablar y se entiende que en realidad es una cama que te ayuda a que tú puedas dormir mejor y sin ningún tipo de dolor de por medio y que tengas como que sueños chingones. Pero justamente el diseño de esta cama y de otros aparatos que vamos a ver en la película no se someten a estas estéticas que se rigen y que se construyen a partir de una geometría euclidiana. ¿Qué sería una geometría euclidiana? Pues bueno, es aquella geometría o aquello que se construye a partir de cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos. Es decir, si nosotros volteamos a ver, por así decirlo, como la antigua Grecia, el Partenón, pues es una edificación que se construye a partir de una geometría euclidiana. Se toman como presupuestos todas estas figuras y si nosotros volteamos a ver la arquitectura que tenemos a nuestro alrededor, probablemente está construida a partir de una geometría euclidiana, rectángulos, cuadros, triángulos, todo este tipo de figuras que al mismo tiempo se nos han dicho que transmiten una suerte de armonía. Pero también, obviamente, habría que pensar que así como hay geometrías euclidianas, también hay geometrías no euclidianas, es decir, geometrías que no se someten a este tipo de figuras, sino que apelan a otro tipo de formas. Y en este caso, al interior de la película, la tecnología se construye volteando a ver las formas de la naturaleza, formas orgánicas. Y por eso es que esta cama
que de cierta medida también está conectada al cuerpo, porque la cama se muestra ahí como una cama en la que tú te conectas. Tiene una figura muy parecida a la de algún insecto, es decir, no trata de seguir como estas geometrías, por así decirlo, artificiales a las que nos hemos sometido durante años, sino que más bien se tratan de construir apelando a figuras de la naturaleza, figuras que tienen justamente otros seres vivos como lo son los insectos. Y así como en la película nos muestran esa cama que te ayuda a dormir mejor, también hay, por ejemplo, una silla donde la gente se sienta y esta silla se va meneando, pero está construida como si fueran como unos huesos, como si tú sentaras en huesos, no como una silla, también vuelvo al punto, como lineal, estructurada y todo ese tipo de cosas, una silla que está como hecha como de cosas que semejan ser huesos y que se va moviendo mediante tú vas comiendo, como para que tú puedas tener una mejor digestión de todos los alimentos que consumes. Y así hay mucha tecnología en esta película que claro me llama la atención en la medida de que obviamente es una película futurista y como ustedes sabrán, pues a mí me gusta o me llama mucho la atención como estas formas en las que a veces se alcanza a imaginar el futuro. Yo lo he dicho en muchos lugares y he hablado acerca de esta imposibilidad por pensar el futuro en términos optimistas. Siempre hago esta precisión porque no es que ya no podamos pensar el futuro, solamente que lo pensamos en términos principalmente apocalípticos. Pensamos el futuro como un lugar sombrío, árido, problemático, con muchas enfermedades, y desde ahí entonces el futuro, vamos, no es como cuando veíamos esta película de Volver al Futuro 2, que de pronto nos representaban el futuro como un lugar ultra chingón o como en los supersónicos y que de pronto decías, wow, qué pinches ganas de que ya sea el futuro para poder tener coches voladores y patinetas voladoras. Eso ya no lo tenemos en el cine desde hace mucho tiempo, ¿no? Más bien nos dibujan este tipo de futuros sombríos a los que muy pocas personas o con los que muy pocas personas desean o fantasean en llegar, ¿no? ¿Quién quiere llegar a ese futuro de Mad Max o a ese futuro de Mad Max Fury Road? Espero por ahí tuve algún problema con la cámara, espero que no haya mucha bronca, pero bueno, o sea, quien quiere llegar justamente como estos futuros, ¿no? Ya no se vuelven lugares deseables. Entonces, desde ahí me gusta ver cómo se fantasea con cómo va a ser este futuro. Entonces, en esta película me gusta por lo menos este planteamiento de una arquitectura u otra, una tecnología otra, que ya no se construye como toda la tecnología y como toda la arquitectura con la que hemos estado trabajando durante cientos de años, ¿no? Eso es un punto que me interesa en la película. Pero ahora sí, voy a la película. ¿De qué trata la película? Como les decía, es un futuro que no se especifica la fecha. Los seres humanos ya no sentimos dolor, tenemos toda esta tecnología además, y las cirugías se han vuelto como ya algo muy común y cotidiano porque ya hay la tecnología que permite que estas cirugías se puedan realizar fácilmente. Entonces las cirugías estéticas han llegado incluso a un nivel bastante alto, en el cual, o mejor dicho, a partir de este nivel alto al que se ha llegado a través de las cirugías, ya se juega con hacer como modificaciones al cuerpo que puedan servir para hacer arte, por así decirlo, contemporáneo al interior de la película. Lo interesante también en la película, y que es el punto nodal, es que en este futuro el ser humano, a razón, no nos especifican por qué, ha comenzado a mutar. Y por ejemplo, el cuerpo de algunas personas comienzan a producir nuevos órganos que obviamente no es que sean visibles, son internos, pero que estos órganos aparentemente no tienen ninguna función, simplemente como que por cualquier cuestión evolutiva han comenzado a salir como estos nuevos órganos. Y es el padecimiento que tiene el personaje principal, que es un artista y que está interpretado por Viggo Mortensen. Tiene ese padecimiento, le crecen órganos nuevos que no sirven para nada. Y él es un artista y entonces realiza unos performances en los cuales frente a un público lo abren y una vez que lo abren le quitan pues digamos como que justamente
le quitan estos órganos excedentes, pero a la vista de todos, ¿no? Y eso, digamos, como que obviamente puede ser lo que resulte perturbador a la hora de ver la película, porque es una película que dispone, que trabaja y que se construye principalmente alrededor del cuerpo y del dolor, porque claro, este personaje, claro, que se ha eliminado el dolor a partir, digamos, como de todos los medicamentos que supuestamente ya hay y de estas camas que te ayudan a tener mejores posturas y en fin, toda esa tecnología, este güey es solamente al interior de estos procedimientos quirúrgicos que puede sentir dolor y como ya no se experimenta dolor en ese momento, en esa etapa, en ese futuro, entonces el dolor se vuelve también como, el dolor se vuelve algo placentero, algo que te puede llegar a sentir pues una experiencia estética en el caso de este personaje, ¿no? Y desde ahí la película tiene como varios planteamientos o varias problemáticas que van circulando de manera paralela a esta situación o a este fenómeno de que le van apareciendo órganos extra. La película, por ejemplo, empieza con un niño y este niño lo vemos que se está comiendo un bote de plástico, pues como un basurero de plástico, se lo comienza a comer. Eh, y es que iba a decir por ahí algo que puede ser un spoiler, pero bueno, se lo empieza a comer. Eh, y esto, claro que cuando yo vi esa escena, inmediatamente como que lo que pensé fue en los microplásticos, porque es un tema del presente, pero que claro que en un futuro va a tener un impacto mayúsculo, porque aparentemente como en esta película, el niño puede comerse el plástico sin ningún tipo de problema y su madre lo voltea a ver y entonces su madre lo ve como algo antinatural, el hecho de que su hijo pueda comerse este plástico. ¿Por qué un ser humano podría comer plástico y no morir? Pero también, claro que yo desde ahí volteo a ver al presente y pienso en los microplásticos, ¿no? Que hay como diferentes noticias que salen sobre esto, de que se han encontrado microplásticos en la lluvia, se han encontrado microplásticos en la sangre, en nuestros pulmones, nuestro cuerpo ya posee microplástico, que se cree que para el 2050 va a haber más plástico en el mar, que, ¿cómo se llama? Que peces, ¿no? Es decir, tenemos un gran problema presente que va a ser un problema, obviamente, con relación al futuro. Estamos rodeados de microplásticos. Y estos plásticos, que el plástico, pues, por decirlo de alguna manera, no es natural, sino que es sintético, o mejor dicho, no es algo orgánico, no es algo que justamente nuestro cuerpo podría, digamos, como que digerir. Sin embargo, hemos creado tanto plástico y está por todas partes que este plástico va encontrando las maneras de llegar a nuestro cuerpo y de alguna manera también nuestro cuerpo está lidiando con todos estos microplásticos que habitan. Y entonces cuando yo vi esta escena del niño comiéndose este bote, yo dije, pues es que claro, ¿no? Si es una película futurista y el planteamiento inicial es que estamos en un futuro en el cual el cuerpo del ser humano está mutando e incluso están saliendo como órganos o órganos que no tienen ninguna función en particular, que esto podría tener alguna suerte de relación como, con aquella, como con aquellos planteamientos de los órganos sin cuerpo, pero también con ese otro planteamiento de para qué es el cuerpo, ¿no? ¿Para qué sirve un cuerpo? ¿Para qué sirve un órgano? Y también con el planteamiento de qué es un ser humano, qué es la naturaleza y qué es la artificialidad. La película de alguna manera transita en todas estas problemáticas de corte filosófico. Regresando al punto, cuando vi esta escena en la que el niño se come el bote de basura, el bote de plástico sin ningún problema, claro que yo lo que pensé es, dije, claro, si hoy en día nuestro cuerpo tiene que vérselas constantemente con el plástico, probablemente nuestro organismo va a terminar mutando con tal de poder producir las sustancias gástricas que puedan permitir eh,
que podamos consumir quizá el plástico, que por lo menos lo podamos digerir. De alguna manera nuestro cuerpo va a ir quizá evolucionando, no sé, quizá morimos antes, pero quizá encuentre la forma de evolucionar hasta el punto de poder lidiar con estas sustancias, por así decirlo, artificiales o no orgánicas que hemos creado desde hace mucho tiempo y que comienzan a ser cada vez más invasivas. Entonces, claro que dije, claro que veo esto y que esto va a ser un punto crucial al interior de la película y claro, termina siéndolo, ¿no? Algo que se vuelve interesante a partir de este caso, digamos, como del niño que come plástico y de este personaje principal al cual le crecen órganos que aparentemente no tienen ningún sentido que los posea o que estén ahí, me parece que también que tiene que ver como con esta relación entre lo que es naturaleza y lo que es artificialidad o ¿cómo decirlo? Pues vamos, pongámoslo así. Antes, durante mucho tiempo se trabajó con con un choque de ideas, se me fue como con un dualismo, por así decirlo. Se cree que hay naturaleza y que la naturaleza es aquello que ocurre sin intervención del ser humano, pues por así decirlo, un bosque, la selva, los animalitos viviendo ahí en la selva sin que llegue el ser humano a meter su cuchara. Y por otro lado se hablaba de que había esta otra cosa que es la cultura y que cultura es todo aquello que el hombre desarrolla y crea. En el primer momento en el que el hombre desarrolla tecnología, tecnología de cualquier tipo, una lanza, una esponjita para tomar agua, como hacen algunos chimpancés, en ese momento esa tecnología es cultura, es algo que nace y se produce a partir de la razón del ser humano. Y en este sentido, hay algunos que creen que esto es una artificialidad, es algo contrario a la naturaleza. La naturaleza es aquello que sucede sin intervención del ser humano y la cultura es pues una artificialidad, algo creado por el ser humano que se contrapone a la naturaleza. Y esto es una idea que ha operado durante muchos años, pero que también en los últimos se ha tratado de combatir y de decir que no existe tal yuxtaposición, sino que más bien esto que es producto del ser humano también termina por ser naturaleza. ¿Por qué importa esto? Porque a final de cuentas es una conversación que tiene que ver incluso con qué es el ser humano por naturaleza y cuándo el ser humano dejaría de ser un ser humano. ¿Cuándo dejo de ser un ser humano? Cuando me hago modificaciones a mi cuerpo. Cuando me hago modificaciones a mi cuerpo, dejo de ser un ser humano porque estoy habitado por una artificialidad que de alguna manera es a lo que vamos con muchas de las operaciones que existen hoy en día, pero que claro, vistas bajo el tenor de la tecnología o al interior de una conversación con la tecnología, tiene que ver principalmente con esta idea del cyborg, de en qué momento nos vamos a comenzar a robotizar y si en el momento en el que nos podemos comenzar a robotizar perderíamos el estatuto de ser humano. Y que claro, para una vista conservadora, cualquier tipo de modificación nos alejaría, cualquier tipo de modificación del tipo que sea a nuestro cuerpo, nos alejaría de esta esencia, de esta naturaleza del ser humano. Y entonces estaríamos yéndonos hacia otro cualquier lugar, estaríamos convirtiendo como en una aberración. Pero vuelvo al punto, esto es sí y solo si cerramos y clausuramos el horizonte y la forma de delimitar lo que es el ser humano. Pero si más bien, y claro, esto funciona al interior de este dualismo, esta yuxtaposición entre naturaleza y artificialidad, pero más bien quizá deberíamos de entender que todo este abrazo que hemos estado teniendo, digamos, como hacia la tecnología, las modificaciones que vamos dando a nuestro cuerpo, las operaciones incluso a las que nos sometemos, eh, van siendo, digamos, como que parte esencial de nuestra misma especie. Tiene muchos años que ya somos una suerte de cyborgs, ¿no? Desde el momento en el que comenzamos a utilizar lentes, desde el momento en el que nos comenzamos a operar para no, bueno, no operarnos nosotros mismos, sino a ir a que nos operen para que no muramos de cualquier cosa, del apéndice, de qué sé yo. Desde ese momento ya estamos más en otro lugar.
Somos seres que mediante el pensamiento de algunas personas que han pasado años estudiando, investigando cosas, hemos podido lograr este tipo de cosas, modificaciones, operaciones que son, digamos, como necesarias para que no nos muramos, otras operaciones que simplemente son estéticas, o que podríamos considerar estéticas, pero que pueden ser importantes para la persona y para la forma en la que esta persona quiere dar o construir su identidad o mostrar su identidad, su representación en la esfera pública, pero también tiene que ver con este momento en el que vamos arropando la tecnología, ¿no? Es decir, en el momento en el que comenzamos a tener, por ejemplo, teléfonos, que pareciera ser que lo que sigue de nuestra mano es un dispositivo móvil. En ese momento comenzamos ya a ser, por así decirlo, cyborgs. Estamos habitados por toda esta tecnología y la necesitamos, pero quizás sería tonto pensar que dejamos de ser humanos una vez que nos jalamos para allá. Si algo esencial y constitutivo de nuestra especie es la razón, el pensamiento, la imaginación, la ficción, entonces esto también es parte, todo esto que hemos creado y todas esas modificaciones hacia las que vamos, son parte, pues, por así decirlo, de la misma naturaleza que lo crea, ¿no? Que lo creó. Y me parece una chingonería pensar que de alguna manera, o mejor dicho, se me hace una chingonería como pensar todo este escenario que nos invita a contemplar, por lo menos visualmente, David Cronenberg, ¿no? Al interior de la película también hay otro elemento que me gusta, que como es este futuro en el cual las cirugías son como consideradas algo cotidiano, algo que se puede hacer fácilmente. Incluso por ahí hay, digamos, como que un show performance de un güey que aparece como con 15 orejas en el cuerpo, algo así por el estilo. Eh, es como decir lo siguiente, eh, se comienza a desdibujar el horizonte de lo bello con relación al cuerpo. Y entonces al interior de la película hay un concurso o se habla de un concurso de belleza interior, donde claro están invitando a este personaje principal, que es al que le crecen, digamos, como que órganos, sin que tengan algún aparente tipo de uso, eh, porque como tiene todas estas nuevas cosas en su cuerpo, pues creen que quizá el interior pueda ser bello, y quizá bello en el sentido de que es diferente al resto de los otros cuerpos de manera interior, ¿no? Entonces, se me hace como muy sugerente, ¿no? Porque durante muchos años se ha hablado acerca de la belleza interior para hacer alusión, pero ojo también esto, ¿no? Porque esto de la belleza interior, como se ha manejado desde hace muchísimos años, parece que tiene que ver también con un cierto dualismo que nos habla acerca del alma y del cuerpo, donde tenemos una interioridad, pero esta interioridad tiene que ver con el alma. Y lo que importa, por ejemplo, al interior del cristianismo, sobre todo en el pasado, lo que importaba era una construcción del alma, diseñar mi alma de una buena forma frente a lo, porque ¿quién podía ver el alma? Dios. Lo que importaba era lo de adentro, no lo de afuera. Y vamos, durante muchos años hemos estado hablando justamente acerca de que, claro, tenemos como esta apariencia, pero decimos que que la verdadera cosa que importa es el interior, que la verdadera belleza que importa es lo de adentro. Y por eso hay memes que dicen de que aquí en el gym, aquí en el gimnasio, jalándole porque la belleza interior no se ve y entonces tengo que ponerme mamado o qué sé yo, ¿no? Entonces, como que está atada a esas cosas, esta idea de la interioridad y de la belleza interior que podamos tener, pero que al interior de esta película se quita todo este otro escenario que vendría siendo el del alma, esta interioridad que tiene que ver con el alma y con los sentimientos, para hablar acerca de la belleza interior, pero a partir del cuerpo, a partir de algo físico, que serían los órganos, ¿no? Eh, Como les decía, esto meramente son como cosas, o sea, hasta ahorita no he dicho realmente como que algún spoiler fuerte, no es algo que ustedes no puedan leer en la sinopsis de la película,
Creo que es interesante, no les voy a decir ni siquiera cómo termina esta cinta. Ojalá que la puedan ver, está en diferentes plataformas para que puedan entender un poco mejor todo esto de lo que les hablo. Eh, pero aún así, aunque es una propuesta interesante con relación al futuro, yo seguiría diciendo lo mismo. eh, que a mí no me parece que sea una película optimista con relación al futuro. A mí me parece que sigue siendo igual de sombría, solamente que más bien aquí ya hay como una suerte de resignación o no lo sé, y desde ahí justamente se construyen estas problemáticas que permitan exponer estos elementos que es necesario ir discutiendo cada vez más, ¿no? Porque claro que si seguimos en este rumbo vamos a seguir teniendo una serie de modificaciones que van a ir ocurriendo en nuestros cuerpos, nuestros pulgares se han modificado y nuestros dedos a razón del uso de la tecnología. Estamos rodeados de microplásticos, entonces o vamos a morir o vamos a terminar mutando y entonces lo que venga puede ser que quizá no sea algo que le llame la atención a muchos, a muchas, pero quizá pues por lo menos es algo que nos puede dar continuidad en el tiempo con relación al futuro. Espero que después de todo esto que acabo de decir de la película les puedan dar ganas de verla, de revisarlo. Si ya la vieron por ahí, que me comenten también sus ideas a partir de la cinta, qué sé yo. También se vale que me pongan por acá en comentarios sobre qué películas quizá les gustaría que habláramos y que hiciéramos un episodio. En fin, pues bueno, me despido de ustedes. Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Se despide de ustedes. Fer Bustos, y ya saben, si les gustó, si les fue de utilidad mínimamente este episodio, pues por favor compartan y pues bueno, nos estamos leyendo en las diferentes redes sociales.